segunda actividad dentro del proyecto 15 Estudios del Diálogo, con esta primera mesa de ponencias que hemos titulado La interacción dialógica. Nos acompaña para su presentación Marco Contreras Castro con una presentación que lleva por título Estudio contrastivo del perfil interpersonal de las coletillas modales. Tiene la palabra, por favor, Marco Contreras. Muchas gracias, Bernardo. Bueno, buenos días a todos. Acá desde Chile, Concepción, Chile, son las 10:23, hora local. Saludos a todos. Mi nombre es Marco Contreras. Soy estudiante de posgrado de la Universidad de Concepción en el doctorado en lingüística y estoy estudiando coletillas modales o apéndices interrogativos, como le llaman, o muletillas interrogativas, desde una perspectiva interpersonal. Y eso efectivamente es lo que les quiero presentar ahora. Parte de esta investigación, que es mi tesis doctoral, se trata del significado, de los significados interpersonales de estas fórmulas muy propias del diálogo. Y una parte de esa investigación me ha llevado a querer hacerme la pregunta, ¿qué pasa en otras lenguas también? Sabemos que en español el verdad, no, cierto, no, al final de una intervención o al final de un movimiento dialógico, es muy característico para poder poner en acuerdo o para poder compartir información, para poder consensuar información. Es muy propio. Ahora, ¿qué pasa en las otras lenguas también? Hay presencia de estas fórmulas dialógicas, y eso es lo que quiero presentar ahora. Como les digo, es parte del trabajo de investigación que estoy llevando a cabo, ¿ya? Y ante la pregunta, ¿qué parecería ser esto? ¿Es solamente algo cultural, es algo de una lengua o algo más bien universal? Y parecería ser que este elemento trasciende a los usos culturales y pareciera ser una cuestión intrínsecamente del diálogo, ya una cuestión ya más de la naturaleza humana, dialogar, ya, y tratar de proponer ciertos elementos dialógicos que nos lleven a compartir el conocimiento finalmente. ¿Ya? Ahora voy a presentar esto de una manera bien gramatical, ya, decir cómo estas coletillas modales ya se van integrando en lo que llamamos nosotros en la corriente sistémico-funcional en el sistema de modos, es decir, en los modos de cláusula, módulos declarativos, imperativos e interrogativos. Así que voy a compartir pantalla, mi presentación, y ya he explicado un poquito de la materia de la cual voy a hablar. Bueno, como introducción, entonces, la siguiente ponencia tiene como propósito central presentar una descripción del funcionamiento de la coletilla modal en inglés, portugués de Brasil, francés, alemán y español chileno desde una perspectiva sistémico-funcional, que desde ahí es donde estoy estudiando este fenómeno lingüístico. Ya siempre desde una perspectiva discursiva, ya por una parte, pero también muy arraigado a los elementos léxico-gramaticales, es decir, que la existencia de estos elementos en el diálogo, en el discurso, se deban o tengan un correlato en la gramática. ¿Ya? Eso es lo que, bueno, eso importa mucho en esta corriente, la corriente sistémico-funcional, de que siempre busquemos en el nivel de la cláusula, en el nivel de la gramática, ya los elementos que realizan los significados, ya que obviamente están en el discurso. Ahora, de acuerdo con este modelo teórico, las coletillas son entendidas como un recurso interpersonal utilizado en el diálogo para guiar la respuesta del oyente frente a una información o propuesta dada. Ya eso lo dice Halliday y Matisse en 2014 en la introducción a la gramática funcional. Ya, y acá hay un ejemplo para que ya vayamos comprendiendo de qué estamos hablando.
Ya, me dijo que veía televisión, ¿cierto? Ya, sí, mijita, dice. Ya, la respuesta. Bueno, este es un ejemplo del Corpus Presea 2014, ya de la ciudad de Santiago de Chile. Ya, bueno, el Corpus Presea es un corpus de referencia en el que trabajan muchos autores de diversas nacionalidades, y en Chile, por ejemplo, el equipo de Abelardo San Martín, por ejemplo, trabaja mucho con este corpus. ¿Ya? Esta es una coletilla, a lo que nosotros llamamos coletilla, un elemento que va al final de un movimiento dialógico, ¿ya? Y de alguna forma está tratando de asemejarse a una pregunta para poder tener este acuerdo, este consenso, para consensuar información, y de esa forma, como lo planteamos bien mucho más ampliamente en mi tesis, esto sirve para generar ya un common ground, es decir, un terreno común de información entre los interlocutores, que eso obviamente es uno de los elementos fundamentales para el diálogo, ¿ya? Para ir en esta construcción dialógica del conocimiento entre los hablantes, ¿ya? Por lo tanto, la coletilla se sitúa como un elemento que trata de propiciar trata de negociar finalmente, ¿ya? De negociar el intercambio, la información o las acciones también. ¿Ya? Expresiones como cierto, verdad, no, cachai, cachai es muy chileno, también ha sido muy estudiado por Abelardo San Martín en Chile. Son ejemplos de coletillas en castellano de Chile. ¿Ya? En cuanto a su expresión canónica, las coletillas se presentan mayoritariamente en posición final de cláusula, a la que se denomina ancla o host, como lo indica Kims en el 2018. Ahora, estas coletillas, ¿ya? Por ejemplo, estas que aparecen acá son muy chilenas. Ya puede que en sus países de origen ocupen otra, ¿ya? Como el ya, por ejemplo, como el ok, como el vale, muy, muy español también. ¿Ya? Pero estas coletillas son mucho más chilenas, digamos, o más andinas, digamos. Ya, este recurso dialógico ha recibido diversas interpretaciones en el ámbito de la gramática y la pragmática, es decir, desde hace mucho tiempo ya, se viene hablando también de estos elementos, ya, algunos considerándolo como recursos fáticos o de contacto, y otros ya otorgándole un papel ya más significativo en la construcción del conocimiento en el diálogo. ¿Ya? Desde un punto de vista gramatical se ha descrito como bordones, bordoncillos, por ejemplo, guiligaya, partículas, ya, Ferrer 98, apéndices o muletillas, ya, en la nueva gramática de la lengua española del 2009, por ejemplo, de Rae y Azale. Ahora, desde una perspectiva pragmática, ya han sido abordadas como marcadores conversacionales, por ejemplo, BRIS, o marcadores discursivos de control de contacto, ¿ya? O ambos se prestan también estas denominaciones desde esa perspectiva. ¿Ya? Entonces, esas son coletillas, ¿ya? Son elementos dialógicos. ¿Ya? Cuando estudiamos estos elementos, tenemos, ¿ya? Y es lo que nosotros tuvimos que hacer, tenemos que recurrir a corpus, ¿ya? Análisis de corpus que sean orales, porque en el diálogo es donde se presentan estas fórmulas. ¿Ya? Por lo tanto, los ejemplos que están acá también son dialógicos. Ahora, algunos antecedentes teóricos para situar un poquito esta descripción. ¿Ya? Tal como señalan Laru y Chuan 2016, los estudios sistémicos, que es donde nosotros estamos situados desde esta perspectiva teórica. Desde los estudios sistémicos funcionales se ha desarrollado bajo dos maneras de describir los fenómenos lingüísticos, ¿ya? Es decir, la teoría sistémico-funcional, perdón, ¿ya? Ha trabajado tradicionalmente desde el enfoque trinocular, que es cuando se toma una sola lengua y se examinan los significados, las formas y las categorías de los recursos, pero también la otra está muy basada en la comparación de lenguas. Por lo tanto, este ejercicio también tiene relación con una de las formas de las metodologías que he utilizado en la propia teoría. Ya, ambas pretenden acceder comprensivamente al hecho lingüístico. Ya, y presentar brevemente el modelo.
ya que siempre es muy didáctica esta teoría, porque siempre presenta ilustraciones que tratan de dar a entender sus postulados. Por una parte, sabemos nosotros, o que Halliday ya planteó tres metafunciones: la ideacional, la interpersonal y la textual. Nosotros nos vamos a situar en la interpersonal, ya que tiene que ver con el intercambio. Ya, la ideacional sabemos nosotros que es la representación de la experiencia, ¿okay? Lo que es como la gramática tradicional hace sus análisis, por ejemplo, ya, de actores, participantes, eventos, etc. Ya lo interpersonal es como los hablantes se relacionan entre sí a través de la comunicación, y lo textual tiene que ver con los aspectos ya más cohesivos. Entonces aquí tenemos por una parte las metafunciones, nos vamos a centrar en lo interpersonal, y el estrato en el que vamos a situar la descripción es la léxico-gramática, es decir, la forma, la cláusula. Como señala Halliday, la metafunción interpersonal se preocupa de la expresión lingüística de las funciones, de las relaciones sociales y los roles cumplidos por los interlocutores. Ya Halliday define la metafunción interpersonal como el componente mediante el cual el hablante se inmiscuye en el contexto de situación, tanto al expresar sus propias actitudes y sus propios juicios, como al tratar de influir en las actitudes y en el comportamiento de otros. Expresa las relaciones de papeles vinculadas a la situación, incluso aquellas que quedan definidas por el propio lenguaje. Ya, las relaciones de interrogador-respondedor, por ejemplo, de informador-interrogador y así por el estilo. ¿Ya? Y estas constituyen el significado interpersonal del lenguaje. Ya no estamos hablando de la experiencia, sino que estamos hablando de cómo se dejan estas marcas de la intersubjetividad finalmente. Ya cómo se inscribe la intersubjetividad en la cláusula y en el discurso también. Ya, la gramática también sistémico-funcional asigna a la coletilla un papel de intercambio de significados. Y eso es algo importante. Este modelo funcional asigna a las coletillas un rol negociador en el intercambio de significado entre las entidades que participan en una interacción. Ya, su descripción está incluida dentro del ámbito semiótico interpersonal. Martin y Rose, 2003, por ejemplo, señalan que los movimientos interactivos pueden ser finalizados por coletillas orientadas al destinatario con la misión de realizar el elemento de negociación de significados, es decir, del intercambio. El rol de negociación implicado en el uso de coletillas descarta que consistan en simples elementos fáticos y de contactos. Es decir, además de ser elementos fáticos de contacto, contribuyen a la negociación. ¿Ya? Y esto es ya más situado, ¿ya? Que es el sistema de modo, ¿ya? Los tipos de cláusula en las que va a ir inserta la coletilla. ¿Ya? Es decir, en las cláusulas declarativas, interrogativas e imperativas, según sea el caso. ¿Ya? Y aquí nos vamos a encontrar con algunas coincidencias importantes y con algunas diferencias también. ¿Ya? Dentro de la metafunción interpersonal y estrato léxico-gramatical, el sistema central en la realización de los significados interactivos es el sistema de modo, como lo estamos graficando acá, que cubre los diversos recursos léxico-gramaticales que señalan diferentes tipos de interacción entre hablantes en el rango clausal. Ya incorpora los tipos de cláusulas básicas: declarativas, interrogativas e imperativas. Entonces, quiero que vayamos directamente ahora, que me he tomado un tiempo considerable en hablar un poco de la teoría, ya, a ver algunos ejemplos. Acá hay algunos ejemplos de inglés, francés, alemán, español y portugués de Brasil, que es de los idiomas de los que quiero hablar acá. Y en todos ellos hay algunas cosas que coinciden. Es decir, muchas de estas lenguas producen este tipo de coletillas ya al final del enunciado. Parecerá ser entonces que cuando nosotros terminamos un enunciado, queremos negociar ese enunciado y lo terminamos con una coletilla para ver si esa información está consensuada o no. Ya, es algo interesante. Ya, en la mayoría también, ya que no se dice acá, pero lo digo en mi estudio general, tienen entonación ascendente, ya, que lo hace asemejarse a una pregunta, a una interrogación. En el inglés, por ejemplo, en el inglés tenemos dos tipos de coletillas. Ya las que ellos, los autores en lengua inglesa, nombran como coletillas canónicas o que tienen finito y sujeto, como está acá.
finito y sujeto. Y también las coletillas invariables, mucho más parecidas a las coletillas del español chileno y el español en general. ¿Ya? En el inglés, entonces, para el sistema de modo, ¿ya? Las coletillas van en cláusulas declarativas, como en Henry James wrote The Bostonians, ¿ya? Didn't he? Y también en cláusulas imperativas, como saddle the horses, will you? ¿Ya? Cláusula imperativas. También evidencia el sujeto y finito. Y ahí está la fuente de donde se sacaron los ejemplos. Pero acá también, por ejemplo, hay una coletilla invariable que es E, que también es utilizada mucho en el español peninsular. ¿Ya? Entonces, de acuerdo con esta caracterización, la coletilla en inglés está dentro de las cláusulas imperativas y declarativas. En el portugués de Brasil pasa algo similar. Por ejemplo, en el ejemplo de, ¿ya? Más es ven diferente, ¿ya? Ne, ¿ya? La coletilla entonces, pero es bastante diferente, va en una cláusula declarativa. ¿Ya? También va en una cláusula interrogativa en este caso. ¿Ya? Pero esta cláusula interrogativa, acá hay un pequeño paréntesis, esta es lo que ellos señalan como una pregunta de confirmación, es decir, es una cláusula distinta. ¿Ya? Y no sería considerada una coletilla, sino que sería considerada algo que es muy usual y pasa en español también. ¿Ya? Una pregunta de confirmación no es lo mismo que una coletilla, finalmente, porque desde la construcción parecería ser una cláusula elíptica, ya que tiene muchos factores, muchos elementos omitidos. ¿Ya? Acá también hay una partícula, ya respira fundo, che, ya respira hondo, ¿ya? Y obviamente tendríamos acá, entonces, salvo este ejemplo que está, lo vamos a poner más acá, ¿ya? Salvo este ejemplo, ya tenemos coletillas en la cláusula declarativa y en la cláusula imperativa, en portugués de Brasil. En francés pasa algo distinto, porque en francés las coletillas están en las cláusulas interrogativas polares, es decir, aquellas cláusulas que puedan ser respondidas por no o sí. O sea, es dentro de lo que la gramática tradicional se denomina como preguntas totales. Ya no las parciales, que las que llevan como el quién, el cuál, el cómo, sino que las preguntas totales. Por ejemplo, él está nervioso mañana, en el ejemplo G, ya va la coletilla en una cláusula interrogativa. ¿Ya? Ella está enferma, es ella. ¿Ya? Acá también. ¿Ya? Y acá también tomamos los pasteles, ¿verdad? Es decir, acá hay algo distinto. El francés, entonces, a diferencia de las dos lenguas anteriores, el portugués y el inglés, realizan la coletilla en cláusulas interrogativas exclusivamente, y exclusivamente cláusulas interrogativas polares. Ya es distinta. Vamos al alemán ahora, ¿ya? Donde tenemos acá cláusulas declarativa, imperativa e interrogativa con coletilla. Es decir, acá los tres tipos de cláusulas admiten coletillas. Ya, por ejemplo, todo tiene consecuencias, ¿verdad? Ya, baja el volumen de la radio en el ejemplo K. Ya, en el ejemplo L, viene mañana, ¿verdad? Cláusula interrogativa con coletilla. Me estoy apurando un poco porque estoy llegando a los 15 minutos. Y en español se repite lo mismo que en las lenguas de inglés y portugués, en el sentido de que las coletillas acompañan a cláusulas imperativas y declarativas. Como por ejemplo, seguramente saldrá esta noche, ¿no? La cláusula declarativa con coletilla y prende el decodificador, ya. Cláusula imperativa con coletilla. ¿Ya? Y los ejemplos son de Lavid et al. Y de Quirós. Ahora, esto es algo bien, bien interesante también dentro de la estructura negociadora de las coletillas. Por ejemplo, el inglés admite sujeto más finito y partícula dentro de sus posibilidades de coletillas. El portugués también, una pregunta de finito, ¿ya? Y también partículas.
Pero desde el francés, el alemán y el español ya es solamente partículas, es un negociador más lexicalizado. Entonces, el perfil ya negociador de las coletillas es distinto en cada una de las lenguas. Sin embargo, todas de alguna forma tienen este recurso dentro de su gramática en diferentes formas. Unas breves conclusiones tienen que ver con que las coletillas modales han sido abordadas como parte del sistema de modo, y es importante considerar que las coletillas pueden configurar un sistema cuya condición de entrada es, dependiendo de cada lengua, una cláusula declarativa, imperativa o interrogativa. Ya, acá hay un cuadro resumen. Ya, posición al final del enunciado en todas las lenguas. Ya, reproducción explícita del elemento modal, ya muy propio de las lenguas inglesa y portuguesa, por ejemplo, pero son partículas en el francés, el alemán y el español. ¿Ya? Sería interesante también agregar otras lenguas, por ejemplo, las lenguas asiáticas también gramaticalizan esto como partículas. ¿Ya? La mayoría de las lenguas tiene partículas para materializar esta función de coletilla, que es algo bien particular. ¿Ya? Por ejemplo, Traugott dice que la periferia izquierda está reservada para los elementos intersubjetivos. ¿Ya? Y eso es algo bien interesante también que yo veo en mayor profundidad en mi trabajo de tesis. ¿Ya? Y acá uso en cláusulas declarativas, ahí está la distribución que señalé anteriormente, uso en cláusulas imperativas y uso en cláusulas interrogativas dependiendo de la lengua que se ha descrito. Como les decía, esta es una mirada muy gramatical, ¿ya? Pero de un aspecto discursivo. ¿Ya? Cuando queremos caracterizar de alguna forma algunos recursos del diálogo, ya sirve mucho ir a la gramática para ver cómo esto funciona en la estructura de la cláusula. ¿Ya? Porque la estructura de la cláusula también denota estos contenidos, ¿ya? Como dice Halliday, los contenidos experienciales, ¿ya? Interpersonales y textuales están contenidos en la cláusula. ¿Ya? Es decir, y obviamente estos patrones dan cuenta de un funcionamiento estable de la lengua y podemos llegar a conclusiones basados en el funcionamiento gramatical de una lengua, obviamente, y de ahí poder subir, obviamente, al estrato del discurso. Ahí están las referencias que utilicé para este trabajo y le doy muchas gracias, agradezco mucho su atención a esta ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Pues abrimos el espacio para comentarios, preguntas, observaciones que tengan. Sí, Luisa. Sí, yo pido disculpas si hago una pregunta cuya respuesta estaba en la primera parte que me perdí tratando de conectarme a este maldito sistema. Me preguntaba respecto de un ejemplo que me llamó la atención en uno de los primeros slides que yo vi, donde había ejemplos de todas las lenguas. El ejemplo, ¿son terroristas o no? ¿Podrías mostrar de nuevo ese? Está el ejemplo de todas las lenguas, el inglés, sí. el alemán, el español. Sí, aquí está. Lo voy a... Ahí está, es del español este. Lo voy a destacar aquí. Ahí. Exactamente. Yo me preguntaba, por ejemplo, en el ejemplo del inglés, you're early, aren't you? Eso lo entiendo como significado pragmático, es claro. Ahora, en el caso de son terroristas o no, hablabas de la entonación. ¿Qué entonación le darías vos en español a eso y en qué contexto?
Bueno, generalmente, bueno, Porque no acá, me por lo puedo ejemplo, imaginar con el una no ha entonación sido... ascendente, por eso te lo pregunto. Yo lo he escuchado en el corpus, que he analizado, lo he escuchado de ambas formas, con entonación ascendente, pero también con entonación plana. O sea, son terroristas y hay una pausa mayor, ¿o no? Pero cuando no hay una pausa tan prolongada, parecerá ser una entonación mucho más afirmativa. ¿Son terroristas o no? Es que ahí no lo sentiría yo, no sé, vos sos el especialista en esto, no lo vería yo como una coletilla. Porque Bueno, no lo este imagino, son terroristas o no. No veo en qué sí, contexto se podría hacer, ¿no? y de hecho, Porque en inglés, por ejemplo, si vos decís, you're early, aren't you? O you're early, aren't you? Ahí veo las dos posibilidades. Pero en son terroristas, habría que ver qué función pragmática tiene en el contexto ese son terroristas para determinar si el o no es una coletilla o es parte de la proposición. ¿Son terroristas o no? sí. Mire, Como usted ha dado en el de clavo con Lidida, o no son algo, terroristas. No sé si me explico. sí. De hecho, ha dado con un aspecto que eh, con mis profesores tutores empezamos a discutir. Y de hecho, en mi tesis hay un considerable apartado que habla sobre una doble interpretación de este elemento. Y este elemento puede ser interpretado como una coletilla cuando pueda tener entonación ascendente, pero hay una interpretación que puede ser incluso más fuerte que esta, que es la interpretación de que esta es una cláusula, en realidad son dos cláusulas, ¿ya? Y que están relacionadas paratácticamente. Es decir, dentro Sí, claro. de la clasificación sería una oración compuesta disyuntiva, coordinada disyuntiva. ¿Ya? Es decir, no sería coletilla, sino que hay elementos que están elididos solamente en el segundo elemento. Es decir, ¿son terroristas o no son terroristas? Bueno, son, Es por decir, eso, con son dos una parte cláusulas. lidida. Y si le sacás el no, yo lo veo de otra manera. Son terroristas, ¿no? Ahí cambia, Claro, exactamente. porque ahí sí lo De hecho, vería como una coletilla. Son terroristas, ¿no? Son terroristas, sí, no. exactamente. Entonces, cuando se saca el O, pareciera ser que el O es un elemento que une, es decir, es Es un... que indica digamos, indica la presencia de una nueva proposición, me parece a mí, o no de una nueva posición, de una nueva emisión completa donde se lide lo segundo para no, es interesante, ¿no? Sí, de hecho, mucha de la literatura, mucha de la bibliografía considera esta construcción como coletilla, pero nosotros la pusimos en debate también. ¿Ya? Obviamente este es el primer acercamiento que he tenido, todavía Claro. no discuto a fondo este asunto, pero sí hay algunos elementos que nos permiten decir que sí, pareciera ser que hay una interpretación muy fuerte ya respecto de que esto no es una coletilla, ya no es una coletilla, sino que es una estructura completa, que obviamente tiene mayor proyección que lo que se ve linealmente. Gracias. Sí. Así que sí, Muy es bien. una muy buena observación. Ujú. Muchas gracias, Luisa. No, por favor, Marco. Mm. ¿Quién dirigió tu tesis o dirige tu tesis? ¿Beatriz? La dirige Claudio Pinoé Rodríguez de la Universidad de Concepción Ah, y sí, de Jorge Concepción. Aruzita, sí, y Sí, Jorge sí, sí. Aruzita de la Universidad Complutense de Madrid. Mm. Muy bien. Sí, Lidia. Bueno, yo solamente quisiera también hacerle un comentario acerca de el cambio diacrónico en el uso de estas coletillas, como le llama
como le llama Marco. Estas, en el habla de Monterrey, que es otro corpus que también está incorporado al PRESEAP, pero que data de antes, de 1985, se usaba mucho verdad y me entiendes. Y esto ha variado, digamos que en los corpus que grabamos entre el año 2006 a 2010, ya no tienen tal frecuencia de uso. Y ahora, últimamente, se ha cambiado por vale, sale, o incluso va. Es lo que ha sustituido el verdad o el me entiendes. Entonces, valdría la pena también verlo en la perspectiva diacrónica. Gracias. Muy buena observación. Sí, muchas gracias, Lidia. Sí, no me había percatado de eso porque mi investigación es más bien sincrónica, es decir, se basa en un momento principalmente acá en Chile desde el 2017 en adelante. Pero claro, ahí hay algunos aspectos importante porque también muestra el cambio y la motivación discursiva de nuevas coletillas finalmente que se están usando y que se adecúan obviamente también a una población más juvenil, digamos, o otro tipo de registro también, mucho más coloquial finalmente. Así que muchas gracias, Lidia. Sí, importante considerar eso. De nada, sí. Muy bien. Pues ya se está completando el tiempo. Muchas gracias a Marco Contreras por la presentación. Y bueno, tenemos un par de minutos, Luisa, si gustas ir poniendo tu presentación. Empiezo por pedirles 1000 disculpas por haber hecho retrasar esto tanto, pero soy muy poco hábil con toda esta cuestión informática. Y gracias por tu ayuda, Bernardo. Bueno, en esta presentación de la evaluación en el discurso estoy siguiendo con el tema de la evaluación que hemos estudiado, como les voy brevemente a decir en un minuto, con una colega, María Leticia Mosero, en todo este tiempo de pandemia. Bueno, nuestro interés en el tema surge del estudio de las identidades que se construyen en las interacciones políticas en los medios y que realizamos desde los principios de la teoría del posicionamiento. En nuestro último trabajo analizamos cómo la evaluación contribuye a la construcción de la identidad de los participantes y en especial de los políticos. Los dos primeros trabajos que hicimos con mi colega están en prensa. En el trabajo sobre diálogo entre teorías, trabajamos con la teoría de la valoración de Martin y White 2005, con la teoría de la toma de postura de Duba 2007 y con la teoría del posicionamiento. Bueno, las otras citas corresponden a autores que participaron en el diseño de la teoría del posicionamiento o que hicieron contribuciones posteriores. El tema de la evaluación en el discurso ha sido motivo de estudio en respuesta a diferentes objetivos y desde marcos teóricos diversos. Tampoco han sido pocas las formas con las que se ha denominado este fenómeno, como por ejemplo evaluación, postura, valoración, entre otras. En cuanto a la importancia del tema, me uno a lo expresado por Thompson y Hanston, quienes dicen que la evaluación es un tópico digno de estudio. Me parece que me salté acá, perdón. La evaluación es un tópico digno de estudio. Hay 3 funciones que la evaluación generalmente cumple y cada una de ellas constituye un objeto de interés para el lingüista. Estas funciones son expresar las opiniones del hablante o del escritor y al hacerlo reflejar el sistema de valores de esa persona y de su comunidad, construir y mantener relaciones entre el hablante o el escritor y el oyente o el lector y organizar el discurso. Nos vamos a centrar para este análisis en 3 modelos que me parecen representativos de aproximaciones diferentes y que pueden ser funcionales a nuestro interés en los estudios del discurso político y en especial en la postura que asumen los hablantes mediante la producción de actos evaluativos cuando dialogan en los medios.
Estos modelos fueron diseñados por Susan Hanston, Martin E. Rose y Mónica Bednarek. Comenzamos por el modelo que Hanston desarrolló en diversas publicaciones y en especial en 2 artículos, uno en coautoría con Jeff Thompson, Evaluation and Introduction, y el otro, Evaluation and the Planes of Discourse, Stages and Value in Persuasive Texts, y que se publicaron en el libro coeditado por Hanston y Thompson, Evaluation in Text, Authorial Stance and the Construction of Discourse. Hanston utiliza el término evaluación para referirse a todo lo que se ha teorizado sobre el tema por considerarlo lo suficientemente complicado como para incluir diferentes enfoques. La autora analiza textos cuyo objetivo es persuadir al receptor y que representan diferentes géneros en los cuales la evaluación es importante para el logro del propósito mencionado. Este estudio se relaciona con nuestro interés en analizar los discursos políticos cuya función general es precisamente la de persuadir a la audiencia. Hanston señala la necesidad de tener en cuenta la complejidad de la evaluación, para lo que se hace necesario considerar una serie de aspectos: la atribución del discurso, las diferentes capas de la evaluación, los planos del discurso, el estatus y el valor en el plano interactivo y el estatus y el valor en el plano autónomo. Estos 5 aspectos se sintetizan, de acuerdo a Hanston, en los 3 aspectos: qué se evalúa, quién lo evalúa y cómo es evaluado aquello que se evalúa. También resulta importante para la autora determinar las fuentes a las que se atribuye una opinión o información, es decir, a las evidencias o no que se presentan para evaluar lo dicho. Vamos a comenzar con qué se evalúa. Hanston desarrolla su idea basándose en la distinción hecha por John Sinclair, 1981, entre 2 planos del discurso, interactivo y autónomo. En el plano interactivo, el texto refleja y construye la interacción entre el escritor y el lector, o entre el hablante y el receptor, es decir, que señala al lector cuál es el rol de que cada proposición desempeña en el texto. Un claro ejemplo es el caso de 2 proposiciones o oraciones consecutivas que están unidas por ciertos marcadores que indican cómo dichas proposiciones se vinculan entre sí. Por ejemplo, concesión, causa, efecto, adición, etc. Otro caso es el valor funcional que las emisiones puedan transmitir, o sea, el valor ilocutivo de los actos que se produzcan en el discurso. En síntesis, en el plano del discurso se evalúan entidades discursivas. Se evalúan entidades del mundo, como dice acá en el slide. El otro es el plano autónomo, en el cual el hablante o escritor actúa como el que informa, o sea, que construye el texto e informa contenido del texto al interlocutor o lector, y este es a su vez informado. En este plano se evalúan identidades del mundo. Cada oración o emisión se construye simultáneamente en los 2 planos mencionados. Pasamos ahora a la dimensión de quién evalúa. En primer lugar, la autora marca una diferencia entre atribución y afirmación propia. En la atribución, lo que se dice, se escribe o se piensa, se presenta como lo que proviene de otra persona que no es quien produce el discurso, es decir, que delega la responsabilidad. Mientras que en la afirmación propia ocurre cuando el autor habla por sí mismo, es decir, que asume responsabilidad por lo que dice. Este es un aspecto muy explotado por los políticos en debates y entrevistas, debido a que estos recursos inciden en la credibilidad o no del discurso, dependiendo siempre del contexto en el que se utilicen.
Los hablantes manipulan estas posibilidades para posicionarse con ventaja respecto de su o sus oponentes, para lo cual utilizan recursos lingüísticos, tanto léxico-gramaticales, como por ejemplo discurso directo o indirecto, léxico evaluativo, etcétera, como paralingüísticos, gestos, sonrisas irónicas, etcétera. Hunston observa que hay diferentes niveles de evaluación que explica con el siguiente ejemplo. Dice, en este momento, una nueva ola de paranoia antisecta está arrasando en el mundo. Al decir paranoia antisecta, el hablante está haciendo una evaluación de las sectas, ¿no? De la antisecta. Al mismo tiempo, la paranoia antisecta indica una reacción negativa frente a las sectas o grupos de gente no especificados. La reacción en este caso, del escritor en este caso, es que la paranoia no es positiva o razonable. La paranoia antisecta se vuelve a evaluar negativamente. Esto a veces es complicado determinar los niveles en los ejemplos de lengua natural, sobre todo de lengua oral. Pasamos ahora a cómo se evalúa. En este sentido, Hunston sostiene que en la interacción se otorga estatus y valor en los dos planos del discurso. El estatus da información sobre qué tipo de entidad se está hablando, mientras que el valor se refiere a la evaluación que se hace de dicha identidad, sea persona o cosa. El estatus en el plano interactivo, no sé si lo están siguiendo, el estatus en el plano interactivo se atribuye a las aseveraciones dentro de un texto. La evaluación frecuentemente se refiere a si se emiten dentro de un continuo de incertidumbre o certidumbre. Por ejemplo, dice la autora que un hecho es más certero que una evaluación. Entonces, por eso es que se pueden calificar en este continuo de incertidumbre, certidumbre. El estatus en el plano autónomo, se refiere a entidades que pertenecen al mundo, la clase de entidad de la que se habla. El estatus puede evaluar en el rango bueno o malo, pero también de certidumbre y certidumbre, entre muchos otros. Estas son cosas, personas o cosas que existen en el mundo. En cuanto al valor en el plano autónomo, bueno, ya dije, se puede evaluar en el rango bueno o malo, por ejemplo, una enfermedad, que siempre depende del contexto, ¿no? De que sea bueno o malo. Y en el plano interactivo, la evaluación frecuentemente se refiere a si las emisiones se producen dentro de un continuo de certidumbre o incertidumbre, como ya lo dije arriba. Bueno, Bednarek, pasamos al tercer marco. El segundo modelo es el marco de evaluación basado en parámetros que desarrolla Bednarek en sus trabajos, especialmente en Language Patterns and Attitude y Evaluation in Media Discourse. Bednarek hace un recorrido por diversas aproximaciones a los estudios de la evaluación, compara nociones, analiza críticamente modelos existentes, lo cual da lugar a la introducción de ciertas modificaciones que a su criterio sería pertinente analizar. Se centra especialmente en la crítica a la teoría de la evaluación o la consideración de la teoría de la valoración y sostiene que es necesario elaborar alternativas para los estudios de la evaluación que ella considera relevantes, pero hacerlo fuera del ámbito de la lingüística sistémica funcional. Opina en este sentido que la adhesión estricta a este modelo o a esta teoría o a los principios de la lingüística sistémica dificulta el acceso a quienes no están familiarizados con dichos principios y por lo tanto propone ella diseñar un marco desde una perspectiva ecléctica que incorpore componentes de diferentes aproximaciones y que no requiera de conocimientos de una aproximación o teoría gramatical determinada.
Desarrolla así este marco de evaluación basada en parámetros de dos tipos: parámetros evaluativos, parámetros evaluativos centrales o básicos, y parámetros evaluativos periféricos. Tenemos acá toda la distribución que hace ella de los parámetros evaluativos, y vemos que en los centrales su idea es usar en casi todos ellos una noción que pueda señalarse, digamos, en positivo o negativo. Algo es comprensible o no comprensible. Recordemos que ella está haciendo análisis de artículos de la prensa, ¿no? De modo que esto pertenece al tipo de corpus que ella analizó. Veo que emotividad es raro, está un poco fuera de las características de los otros parámetros. Bueno, expectativas, esperado o no esperado, importancia, importante o no importante, y así sigue. Y solo en confiabilidad agrega que puede ser alto, medio y bajo, y da los ejemplos que en inglés le permitirían presentarlo. En cuanto a los periféricos, veo yo una mezcla de niveles, ¿no? Porque evidencialidad da ejemplos del rumor como dando una, digamos, evidencialidad menos fuerte que, por ejemplo, una evidencia menos que una percepción, digamos. Es algo que ella ha señalado en ese sentido. Luego el estado mental. En el estado mental se centra en posibles reacciones, estados, conocimiento y disposición. Y finalmente, en estilo, se centra en lo que puede relacionarse con el hablante y con el interlocutor. Digamos, me parece que tienen menos coherencia estos parámetros periféricos de los otros. Evidentemente a ella le han resultado para hacer su análisis del corpus al cual se enfrentó. Además es una persona con mucha experiencia y que trabajó mucho cerca de quienes están involucrados en la lingüística sistémica funcional. Bueno, yo tengo algunas resistencias con algunos de estos agrupamientos, pero no hay tiempo para dedicarse a verlos. El próximo es el próximo modelo, y tercero es la teoría de la valoración, que marcó que el grupo de Pinuer y de Teresa Oteiza llaman sistema de la valoración, pero yo me estoy fijando en el libro de Martin y White, que quienes son, digamos, quienes pusieron la teoría tan sistemáticamente organizada en forma de teoría, como ellos mismos dicen. Bueno, el sistema de valoración diseñado desde una perspectiva dialógica dentro de la lingüística sistémica funcional ofrece un modelo de evaluación y se ocupa de los recursos utilizados por los hablantes o escritores, quienes adoptan una posición respecto de los valores a lo que el texto hace referencia y también de aquellos a quienes se dirigen. Martin y White, 2005-92. Se ocupa de la función interpersonal del lenguaje y estudia el proceso de negociación de las relaciones sociales. La figura muestra los dominios básicos del sistema. Por medio de los procesos de compromiso, los participantes negocian el alineamiento con sus socios conversacionales por medio de los recursos de la monoglosia y la heteroglosia, para proyectar la intención de cerrar o abrir el espacio para la discusión respectivamente. La actitud presenta el subsistema de sentimientos e incluye las áreas semánticas del afecto relacionado con las emociones, el juicio relacionado con la ética y la apreciación relacionada con la estética. Por último, la graduación se subdivide en fuerza, que puede intensificar o atenuar la evaluación, y foco, que puede agudizar o desdibujar el objeto evaluado. El hablante escritor puede así regular sus evaluaciones.
para expresar estas opciones se emplean recursos lingüísticos discursivos de distintos tipos. Por supuesto, estas tres son síntesis muy apretadas de lo que los autores presentan, sobre todo la de Bednarek y la de Martin y White, y todos los trabajos que sucedieron a esta primera sistematización, a esta sistematización que, por ejemplo, Martin y Rose dan grupos semánticos sets semánticos dentro de los cuales se incluyen léxico adecuado para utilizar en cualquiera de estas tres dimensiones, ¿no? Bueno, lo que yo he pensado respecto a esto es que si integramos aspectos considerados en las aproximaciones revisadas, podemos lograr un marco que dé respuestas más completas y contribuya a obtener resultados más confiables, ¿no? Volviendo otra vez a un marco ecléctico. Esperen que apago esto. A un marco ecléctico como muchas veces sucede, ¿no? Que un marco que toma cuestiones de distintos marcos resulta más completas. Y lo que yo he pensado es que, y lo muestro en esta especie de diagrama, es que es interesante partir de los tres aspectos que Hanston plantea en su modelo: qué se evalúa, quién evalúa y cómo es evaluado. Y que considerar el plano interactivo y el plano autónomo del discurso es útil para ir ubicándonos en el texto paso a paso, con total conciencia de qué es lo que está sucediendo. El texto me refiero ahora a lo escrito, por supuesto. En quién evalúa la atribución y la aseveración propia, es decir, a quién se responsabiliza de lo que se dice, y las fuentes que se utilizan para respaldar lo que se dice, me parece que son también dos nociones a tener en cuenta. En cómo es evaluado es donde yo incorporaría me faltó acá, perdón, el compromiso, ¿no es cierto? Yo entraría con el modelo de Martin y White en cuanto a compromiso, que me olvidé de ponerlo acá, afecto, juicio y apreciación. La cuestión de la graduación, a pesar de que Martin y White explican por qué la pusieron como una dimensión más, yo creo que podría aparecer como afectando a los dos niveles de quién evalúa y cómo es evaluado. Y los niveles de la evaluación también es importante verlos, porque en una misma emisión puede haber distintos niveles de evaluación. Evaluaciones que pertenezcan, por ejemplo, que sean una atribución y evaluaciones que al mismo tiempo sean una aseveración propia. En cuanto a los parámetros, yo no podría anticipar podría decir cuáles podrían ser, pero sería algo a priori de un análisis del texto propiamente dicho. Yo creo que los parámetros son los que surjan en cada tipo de texto o género. ¿Tengo tiempo para ver un ejemplo, Bernardo? Sí. Bueno, el fragmento que yo había seleccionado es un fragmento de un debate presidencial previo a las elecciones de 2015, y esto corresponde a este segmento dentro de una participación de uno de los dos candidatos. Yo lo voy a ir haciendo un análisis muy rápido para ver un poquito la posible aplicación de este marco ecléctico formado por los tres modelos que hemos visto, ¿no es cierto? Bueno, en el plano interactivo hay actos informativos, hemos refundado la nación, hemos hecho ahora algunos errores, etcétera, etcétera. Hay actos de compromiso, ahora los vamos a corregir nosotros. Hay utilización de oraciones consecutivas adversativas señaladas por pero.
Hay actos autoevaluativos, porque somos los únicos capacitados en gobernar este país. Hay actos acusatorios. Ustedes son un peligro. Esa gente es mala, tiene oscuros intereses, etcétera, etcétera. Quieren perseguir a los médicos, a los docentes, cerrar las pymes. En el plano autónomo se evalúan acciones, lo que la gente ha hecho, grupos políticos, cuando dice ustedes son, etcétera, nosotros, y personas. En quien evalúa, hay una afirmación propia, que es todo el segmento este citado, por el que habla, menos, bueno, primero el relato dice, pero todo lo que está entre comillas es algo que se cita como dicho por otro. Entonces, en ese sentido, es una afirmación propia que dice qué es lo que el otro ha dicho, que realmente no es una cita realmente, sino es una síntesis de lo que él considera que su contrincante ha dicho. Y luego, la atribución es atribuirle todo ese texto a la persona con la cual está debatiendo, ¿no es cierto? Mediante el uso de un simulado discurso directo, ¿no es cierto? Y las fuentes no son mencionadas. Él dice primero el relato es lo que siempre dicen en el partido de la oposición, a eso se refieren generalmente con el relato. Luego, ¿cómo se evalúa? En cuanto al compromiso, se trata de un discurso monológico en su mayor parte, que se realiza mediante acciones categóricas, no se reconocen alternativas dialógicas, no se abre el espacio para la discusión. Hemos refundado la nación, somos los únicos, ustedes son un peligro, etcétera, etcétera. En cuanto al juicio, hay los dos tipos de juicio que distinguen Martin y White. Hay estima social, de eso somos los únicos capacitados para gobernar, son expertos, competentes, se presentan como tales, ¿no? Y vos pensás que la gente es tonta cuando vota el cambio, acusa al otro de ser ingenuo, lento, tonto. Y en sanción social, ustedes son un peligro, tienen oscuros intereses de perjudicar a todos, es decir, son es un juicio no inscripto, sino evocado, son inmorales, malos, deshonestos. En cuanto a los parámetros explotados en este pequeño fragmento, entiendo yo que es confiable, no confiable, son un peligro, son gente mala, competente, no competente, somos los únicos capacitados, etcétera, lo cual implica ustedes no. Y a mi modo de ver, se podría agregar positivo o negativo, pero para mí positivo o negativo es el resultado de lo evaluado con otros parámetros que no necesariamente, o por lo menos no siempre, tiene que ver con el léxico que se asocie normalmente con uno de los dos polos. Si yo digo, por ejemplo, que una persona es muy detallista, por ejemplo, puedo pensar en contextos en los cuales esa característica sea positiva o negativa. Bueno, esto es más o menos todo lo que quería compartir y entiendo que tal vez ha sido mucho material si no se conocen los modelos anteriores, pero bueno, todo esto ha resultado, repito, muy útil para el estudio del posicionamiento o la identidad en la teoría del a partir de la teoría del posicionamiento, que son los estudios que estamos llevando a cabo en este momento. Y muchísimas gracias por escuchar. Muchas gracias, Luisa. Abrimos el espacio para algún comentario o pregunta. Tenemos todavía algunos minutos. Sí, Marco. Marco. Sí, Luisa, muchas gracias por la presentación, muy clara bueno, es una muy buena idea la de proponer un modelo ecléctico que traiga de todos los modelos, lo mejor de todos los modelos. Ya, en específico, yo estoy muy familiarizado con el modelo de la valoración por la formación y por mis tutores. De hecho, estoy dentro de uno de los proyectos Fondesit de Teresa Oteiza y claro, Claudio sí. Wimmer. Por Sí. eso te aclaré lo que... Yo he leído todo el material de Teresa y algunas cosas de Beatriz también, de Beatriz Quirós.
Sí, ahora siempre me he preguntado que ese modelo en algunos analistas de discurso causa cierta resistencia. Tú nombraste hace un rato que tenía cierta resistencia con algunas cosas. ¿Cómo podrías tú opinar sobre esta resistencia que se tiene con el modelo de la valoración de Martin y White en este sentido, en cuanto a que se proponen quizá algunas categorías rígidas o de alguna forma es intrínseco en sí mismo y que no abre las posibilidades o sí a la inclusión de otras variables, de otros modelos? ¿Qué opinas tú de ese modelo? Mira, a mí, yo lo he utilizado bastante, me ha resultado útil que, sobre todo lo que mostré hoy, digamos, la presentación de los distintos aspectos en los cuales se puede valorar. Yo tuve la suerte de estar en Chile cuando Jim Martin presentó el libro de Martin y Rose, el primero, nunca recuerdo los títulos, ¿no? Y me acuerdo Working with Discourse, creo que es. Working with Discourse, exactamente, Working with Discourse. Y que lo presentó en Valparaíso. Y yo le dije que yo veía mucho que yo a esto no lo veía como un modelo enteramente discursivo, sino como un modelo semántico. Se rió y me contestó, mis alumnos me dicen lo mismo, ¿no? Creo que toda la presentación de los conjuntos que él hace de posibles ítems léxicos que se puedan utilizar y demás, eso es semántico. Precisamente porque lo que dije al final es que cuando uno analiza un texto, no puede de ninguna manera alejarse del contexto en el texto que aparece, ¿no? Entonces, si uno está considerando el contexto, está teniendo una mirada más pragmática, discursiva en general, pero sobre todo pragmática. Y ahí entendería yo un cuestionamiento. Yo no puedo decir que, bueno, el ejemplo que yo di, una persona es muy detallista. Puede ser positivo cuando se trata de una actividad que requiere el detalle para ser exitosa, pero puede ser negativa si ir a los detalles no es pertinente en ese contexto y lo único que lleva es a dilatar los resultados. En ese sentido yo compartiría, no sé qué opinas vos. A mí no me gusta trabajar con esas, sí entiendo que algunas dicotomías sirven, feliz, no feliz, pero no necesariamente feliz tiene un tipo determinado de léxico y no feliz otro determinado de léxico, ¿no? Yo no sé qué piensan los demás o qué piensas vos respecto de esto. Sí, bueno, ¿qué piensan los demás? Bueno, yo creo que son categorías bien, bueno, están siempre en forma de sistema, y los sistemas de alguna forma ya están llenos. Está bien, y lo entiendo, porque de eso trata la sistémica, es decir, qué se quiere expresar y qué elementos te ofrece el lenguaje, ¿no? Pero me parece que se basan en situaciones posibles, determinadas y posibles, y no en situaciones reales, ¿no? Buen punto. Sí. Dale. Sí, tengo una pregunta. En cuanto a tu diagrama, pusiste como algo que cómo es evaluado y tienes afecto, juicio y apreciación, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿consideras esos tres como componentes separados o todo? Eso es tomado, son aspectos separados de la evaluación. Hay quienes piensan que todo eso es afecto o emoción. Pero de todas maneras es la división. Y falta graduation, que me olvidé de agregarlo ahí, ¿no? Perdón, no graduation,
compromiso, engagement, Compromiso. ¿no? Es la manera en que ellos entienden que se puede dividir, digamos, aquellos objetos que se evalúan del mundo real, ¿no? Es decir, si vos estás hablando de cuestiones estéticas, hablarás generalmente de características formales o características que hagan a lo estético, generalmente en cosas, no solamente de cosas u objetos. Si hablas de juicio, te estás centrándote en lo que se puede hacer respecto de sancionar socialmente lo que ellos llaman como sanción moral o como es sanción social, que son dos tipos de evaluaciones, ¿no? La sanción social tiene más que ver con aquello que es relacionado con cuál es la norma, qué es lo que la sociedad, digamos, en general, si es que se puede hablar de que toda la sociedad evalúa de la misma manera, considera como lo correcto, entre comillas, o lo normal. Y en cuanto al compromiso, es cómo se posiciona el hablante. Cuando digo hablante, significa hablante o escritor, ¿no? El hablante o el escritor, el hablante en diálogo con el interlocutor y el escritor en diálogo con el lector, ¿no? Es decir, ellos hablan de que cuando se usa cuando se produce una emisión monoglósica es cuando se usa, por ejemplo, una afirmación categórica, ¿no? Que proyecta, ¿no? Que proyecta la intención de no abrir el diálogo, lo cual no significa que el interlocutor no lo siga, ¿no? Pero si yo digo, este libro es interesantísimo, es como que se proyecta esa actitud. En cambio, en la heteroglosia se abre el diálogo. Si yo digo, me parece que este libro es interesantísimo, estoy diciendo, bueno, eso es a mí, tu opinión tiene lugar en este momento, ¿no? Esa es la idea sistémica, que a mí me ha resultado útil y por eso la puse como para ver en cómo se evalúa. Como si esas tres, ¿qué se evalúa? ¿Quién evalúa? ¿Y cómo se evalúa? Fueran las tres, digamos, dimensiones del estudio que no tenemos que dejar de lado. Y agregar lo de la sistémica acá me resultó útil. No sé si esto contesta tu pregunta. No, sí, muchas gracias. Fue muy interesante la presentación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Luisa. Pues ya se agota el tiempo. Gracias por la presentación, por las participaciones. Continuamos entonces ahora con la presentación de Alicia Figueroa, que lleva por título ¿Cómo sortean las dificultades comunicativas las personas con interacciones atípicas? Bueno, yo me dedico a estudiar poblaciones psiquiátricas y mi expertise claramente no es solo en el diálogo, sino más bien en lo que se relaciona con la lingüística clínica, ¿ya? Sin embargo, en esta oportunidad he querido compartir con ustedes una reflexión en torno a algunas cosas que me parecen interesantes de considerar en este plano. Entonces, bueno, esto está también enmarcado en un proyecto Fondesit que se está ejecutando en estos momentos y es importante señalarlo porque si no uno después lo retan, ¿ya? Bueno, el objetivo de este trabajo fundamentalmente es proponer, es una propuesta del mapeo de algunas características relacionadas un poco con la coherencia referencial por una parte, que pueden resultar importantes o significativas para entender la continuidad discursiva en interacciones en personas con patologías como la esquizofrenia, que es justamente la población que yo estudio, ¿ya? Nuestra hipótesis básicamente es que se puede operacionalizar algunos grados de continuidad discursiva y de funcionalidad, por lo tanto, lo que podría cuestionar este supuesto de atipicidad.
Entonces, en primer lugar, es importante recordar, ¿cierto?, que el lenguaje articula otras funciones cognitivas, ¿ya? Y es, en buenas cuentas, un sistema integrador de todas las funciones cognitivas. Por otra parte, a quienes estudiamos la psicosis desde el lenguaje, nos resulta crucial el hecho de que hoy se considera un biomarcador de psicosis, es decir, los modelos psiquiátricos están integrando la visión lingüística de la patología porque se considera que la desorganización lingüística del cerebro afectado por una psicosis, en el fondo viene a desempeñar un papel central en la comprensión de la patogénesis en el fondo de la psicosis, ¿ya? Bueno, por otra parte, el lenguaje, como sabemos, nos proporciona información estructural, ¿cierto? Contextual, etcétera, y es fundamental para hacernos parte un poco del medio social, ¿ya? Aparte de los aspectos biológicos y cognitivos, sin duda. Entonces nosotros hemos propuesto una idea que se parece más bien a un iceberg, que por eso lo muestro al tiro. Lo que pasa es que en psiquiatría se ha discutido muchísimo acerca de ciertas líneas argumentales en torno al lenguaje, pero siempre se ha hecho desde la psiquiatría. Entonces nosotros queremos proponer la idea de que en realidad la evidencia que se considera como útil en la clínica psiquiátrica es solamente la punta del iceberg, ¿ya? Y viéndolo desde un punto de vista lingüístico, en realidad nosotros tendríamos que proponer un modelo explicativo, ¿ya?, basado en la gramática de las interacciones, en este caso, que sería, en buenas cuentas, todo lo que está bajo el agua de este iceberg, ¿cierto? Fundamentalmente relacionado con, bueno, esto está refrendado por el principio cooperativo griciano, ¿cierto? En que hay una intención cooperativa, por más patológico, digamos, que sea el discurso, hay una intención cooperativa en general, y que está basada en las predicciones y las macro representaciones mentales, ¿cierto?, del discurso que todos hacemos, incluso los hablantes con patología. Entonces, si nosotros pensamos un poco la fórmula que nosotros empleamos cuando realizamos una interacción con otra persona, es que intentamos reducir cierto grado de incertidumbre que nos causa la información nueva en base a, podríamos decir, cierta estadística, que no es una cosa matemática, sino más bien una inferencia que hacemos de lo que contextualmente es posible asignar como significado a ese contexto determinado. Entonces, lo que esta especie como de rueda que estaría como en la base de este iceberg sería poco estudiada o totalmente desconocida en psiquiatría, porque es un modelo lingüístico que estamos proponiendo. Entonces, en la parte, podríamos decir, de la superficie del agua estaría justamente los problemas de referencialidad y de fluidez verbal. Bueno, las interacciones atípicas se han utilizado en el fondo como una etiqueta no solamente léxica, sino al final ideológica respecto de los pacientes. Y eso en verdad ayuda muy poco. ¿Ya? Entonces, la idea de este trabajo que está hecho hasta la mitad, porque la pandemia no nos ha permitido volver digamos, al trabajo presencial todavía recién. En Chile está empezando, digamos, a abrirse todo. Llevamos recién un mes con números significativos a la baja y yo creo que este trabajo lo voy a poder completar recién a fin de año. Bueno, analizamos 25 entrevistas psiquiátricas de personas diagnosticadas, ¿cierto?, con esquizofrenia, que fueron obviamente pasadas por un comité de ética de la facultad. Y después de eso se levantaron 8 categorías de continuidad discursiva, que ha sido una larga discusión, ¿cierto?, conceptual con un grupo de trabajo que dirijo en la Facultad de Medicina. Y lo que hicimos nosotros fue operacionalizar en términos de grados de continuidad discursiva, ¿cierto?, estas categorías. Y luego nosotros elaboramos una encuesta tipo escala Likert, ¿cierto?, de 49 puntos totales,
para aplicársela a 15 profesionales de la salud mental. O sea, hay 7 psiquiatras en este grupo, hay 4 psicólogos clínicos, terapeutas ocupacionales, hay una asistente social, etc. Es decir, son personas que con frecuencia y en su trabajo están vinculados, digamos, a este grupo. Esto es, digamos, lo que aquí aparece. Las categorías son estas, son 8, se pueden por supuesto subdividir, pero nosotros para esta presentación que es muy breve, ¿cierto? Las vamos a presentar de esta manera. Lo que es relativo a la fluidez verbal principalmente tiene que ver con las pausas que pueden no ser comunicativas, ya cuando superan los 2 segundos de tiempo, esto según la literatura científica, ¿cierto? Que se considera anómalo cuando supera los 2 segundos, y sobre todo en posiciones en el turno de habla que no son adecuadas, ya por ejemplo a mitad de turno, etc. Las iteraciones de ciertas estructuras, ya que en la entrevista psiquiátrica esto es muy frecuente, que se hace como un espejo de la información, entonces el paciente le dice, ¿tengo que tomarme los remedios? El médico le dice, sí, los remedios, ¿ya? Entonces es algo que tanto clínicos como pacientes realizan con frecuencia. Bueno, el número de turnos por minuto también nos pareció que es un indicador ya prominente acerca de la continuidad discursiva. Cierto tipo de respuestas estereotipadas como las monosilábicas, ciertas otras respuestas más bien tangenciales que vienen siendo como una especie de elemento periférico de información, pero que están relacionados, pero son más bien periféricos, ¿ya? Y la conexión anafórica, entendida como construcciones con referentes ambiguos o laxos en buenas cuentas. La distribución de los referentes en el diálogo, ¿cierto? A qué distancia se encuentran, a cuántos turnos, por ejemplo, de habla, etc. Y también las veces que aparecen repetidos los referentes. Bueno, el procedimiento es que se realizó esta escala ordinal que consideramos, por ejemplo, discontinua, moderadamente continua, mayoritariamente continua y continua derechamente. Y lo que nosotros llevamos testeado ahora es la primera fase, es decir, 9 de estos 15 profesionales consideraron los segmentos que les presentamos como discontinuos, ¿ya? Esa es, digamos, la información que aparece en este pequeño y simple gráfico de la izquierda. Bueno, luego nosotros vamos a comparar las medias de las puntuaciones totales, ¿cierto? Que se van a obtener de las 2 aplicaciones del cuestionario, esta que ya aplicamos y una que aplicaremos posteriormente. Y se va a utilizar la prueba, el test, ¿cierto? Para estas muestras relacionadas y se va a calcular luego el coeficiente de correlación intraclase. ¿Ya? Las dimensiones del test de esta encuesta que nosotros aplicamos son estas. No son las preguntas, obviamente, porque no hay tiempo para considerarlas. Pero, por ejemplo, hay una dimensión que tiene que ver con el rol clínico de pacientes psiquiátricos, es decir, qué tan responsables son estos profesionales de un paciente psiquiátrico. No es lo mismo, por ejemplo, un asistente social que probablemente lo va a ver una vez al año que un psiquiatra que tiene que verlo una vez al mes o varias veces en la semana, etc. La frecuencia de las interacciones, la importancia de estas interacciones para el tratamiento, por ejemplo, si hay que explicarle algún procedimiento, etc. La capacidad para comprender las interacciones, es decir, qué tanto ellos entienden a los pacientes. En buenas cuentas hay preguntas asociadas a eso. La estimación también del desempeño comunicativo de la interacción general, es decir, cómo estos profesionales estiman que hay un desempeño como global en la interacción. Otra que corresponde a la estimación de interacciones específicas, ya por ejemplo, la prescripción farmacológica, que sería una interacción específica y cómo la entienden. Y por último también la estimación de la influencia de la interacción en el tratamiento, que esto sería bien subjetivo, pero muy importante. Bueno, dentro de los resultados preliminares, yo les voy a mostrar algunas
muestras de lo que nosotros hemos trabajado. Esto está recortado, ¿cierto?, de Audacity y corresponde, estas llaves en rojo corresponderían entonces a estas pausas que les he mencionado. Claramente aquí se produce una discontinuidad, ¿cierto?, en la interacción y esto genera mucha fragmentación ya y poca posibilidad de realizar una interacción más o menos fluida. ¿Ya? Entonces, esta sería una de las cuestiones que se han identificado como más problemáticas, ¿ya? Y que cuesta mucho sortearla. Yo diría que este es un rasgo bastante difícil, digamos, de escamotear y que claramente la población neurotípica no lo tiene. Nosotros hemos hecho comparaciones que no voy a presentar en este trabajo, pero sí hemos publicado con contraste. Aquí tenemos un ejemplo de discontinuidad, ¿ya? O sea, esto es lo que hubo una coincidencia de por lo menos 9 personas de ese grupo que lo consideraron discontinuo. Frente a la pregunta ¿por qué está aquí?, que es una de las preguntas elementales de la entrevista, ya, o sea, ¿por qué usted está aquí hospitalizado? ¿Por qué está usted aquí consultando? ¿Qué sé yo? La respuesta, como vemos, es bastante ambigua, ¿ya? Bueno, ¿por qué está aquí? Entonces, estoy aquí, en buena cuenta podríamos decir, porque anduve por varios hospitales en Chile, en el sur, en Santiago. O sea, empieza a haber como una especie de registro de lo que se ha hecho, ¿ya? Y luego ya la respuesta se desconfigura completamente porque se incorporan elementos que ni siquiera son periféricos, sino que son totalmente ajenos a esta pregunta, ¿ya? Bueno, este es un paciente crónico, es el típico paciente que encontramos en los servicios de salud chilenos, que, bueno, tiene una larga data de tratamiento. Entonces, esto implicaría acá un referente ambiguo que sería también problemático. Luego tenemos un ejemplo de una estructura moderadamente discontinua, ¿ya? Y si ustedes se fijan, acá yo he puesto una etiqueta que dice respuesta tangencial. Que sea tangencial es menos discontinuo, ¿cierto? Que haya una ambigüedad o una extrema laxitud, digamos, en la respuesta. Entonces, frente a la pregunta, ¿por qué está aquí? Bueno, dice, yo estoy por unos problemas, ya, digamos, estoy enfermo ahora, ¿ya? Y hasta ahí tenemos una información que en el fondo está vinculada a la pregunta, pero luego se nos desarma un poco, ¿cierto? Dice, esto caducó, mis viejos se fueron de la casa, mi papá se fue de la casa, yo me fui a otra pieza con la rubia, estaba entre la rubia y la morena, etc. Bueno, ahí ya tenemos información que no nos ayuda tanto, pero es posible considerar esto como con una mayor calidad informativa que la anterior, ¿ya? Porque de hecho el entrevistador, si ustedes se fijan, y luego la pregunta, inmediatamente recoge el guante, ¿ya? Ahora, este es un ejemplo de una mayor continuidad, ¿ya? Hay una catáfora, porque acá en realidad esto es un invento, no existe esto, y me encantaría si a ustedes se les ocurre un nombre mejor o una idea mejor, pero le pusimos acá catáfora hiperlaxa, ¿ya? Porque frente a la pregunta de ¿por qué estás acá? Hay una introducción, ¿cierto?, que el paciente señala como cosas raras que le ocurrieron, ya tenía ganas de salir adelante y adquirió cierta iluminación, ¿cierto? Digamos, desde la filosofía budista, adquirió una especie de iluminación, dice, pero Buda, que me dijo, como una luz, me dijo, tú has despertado así iluminado, así diferente a las demás personas. Hasta aquí sería una respuesta completamente ajena, sin embargo, la catáfora se produce en este caso cuando dice, bueno, entonces, como pienso esto, me hospitalizaron acá, ¿ya? Y este serían dos ejemplos de continuidad, ¿ya? Que afortunadamente no son tan raros, ¿ya? O sea, en todos los pacientes se ven estos ejemplos de continuidad. Entonces, en el ejemplo 1 dice, ¿por qué estás acá? Por esquizofrenia, me diagnosticaron esquizofrenia, ¿cierto? Hace años.
luego le preguntan si sabe lo que es esquizofrenia y dice, bueno, cuando uno tiene alucinaciones, etcétera, etcétera. En el ejemplo 2 hay una pregunta, esto es a un paciente más joven, le dicen, ¿por qué entraste a la clínica? Bueno, es que necesitaban estudiar mi caso, estaba tomando medicamento, querían ver si eran los que necesitaba tomar o no. Bueno, para ir avanzando, en resumidas cuentas, hay una mayor discontinuidad en algunos de estos indicadores que son prominentes en la interacción dialógica. Bueno, las pausas son insalvables. La verdad es que es muy difícil sortearlas, ¿ya? Y producen mucha discontinuidad. Luego están las respuestas monosilábicas estereotipadas que muchas veces hacen que una y otra vez haya que darse vuelta en ciertos tópicos. Luego las conexiones anafóricas muy anómalas como referentes ambiguos o la extrema laxitud generan también un problema. Con respecto a la distancia referencial, también ocurre, pero en menos, digamos, proporción de discontinuidad cuando están demasiado lejos ya los elementos, o sea, si se introduce un referente en el turno 3 y luego se retoma el mismo referente en el turno 30, es mucho más difícil también entender la continuidad. Bueno, como discusión final, en realidad nosotros quisimos presentar esta idea porque hay un interés creciente desde la clínica ya a evitar que los pacientes se autoestigmaticen, ¿ya? Entonces, algunas preguntas que nosotros estamos tratando de entender o de responder más bien es cuáles son las asociaciones temáticas más frecuentes entre ellos respecto a su condición mental y por otra parte, cuál también es el tratamiento informativo que los profesionales de salud mental utilizan para referirse a los pacientes, ¿ya? Y cómo en el fondo todos estos elementos generan de una u otra forma autoestigma, ¿ya? El estigma es problemático porque impide en el fondo la recuperación plena de estos pacientes. Bueno, las conclusiones principales son 4. Ya en primer lugar, hay un amplio consenso que nosotros no desconocemos, un amplio consenso en torno a la correlación que existe entre el deterioro cognitivo y las dificultades comunicativas que las personas padecen en esta patología. ¿Ya? Eso es indesmentible, sin duda. Otra cosa es que la evaluación clínica del lenguaje nos puede dar pistas no solamente acerca de la progresión de los síntomas, sino que también nos puede ayudar a proponer ya un dispositivo de rehabilitación que pueden obviamente modelar los clínicos, pero que esté basado en el lenguaje. Y bueno, esto es también ciertas tareas pendientes que tenemos, ¿cierto? Quienes trabajamos en este campo, sobre todo lo que tiene que ver con o sea, proponer un modelo explicativo acerca del deterioro en la psicosis, pero que no esté basado en una visión tradicional o en una gramática tradicional, sino en una gramática de las interacciones clínicas. Tiene que estar completamente situado porque de otra forma estamos sobrepatologizando, ¿cierto?, las interacciones de estas personas. Y algo muy deseable, que yo creo que es una tendencia bastante afortunada en investigación estos últimos años, y es que ojalá se pueda replicar, ¿cierto?, este eventual modelo con las técnicas de procesamiento del lenguaje natural. Bueno, ahí está la bibliografía y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias por la presentación. Abrimos el espacio para preguntas, comentarios. Yo tengo algo que preguntar, pero no quiero ser descortés. Bueno, en todo caso, a lo mejor en lo que los demás puedan pensar algo. Yo tengo, en esta idea de una gramática de la interacción, creo que ahí hay una serie de aspectos muy, muy interesantes.
me llama la atención el que están considerando las pausas como un criterio importante. Yo lo que he observado trabajando con corpus oral es que las pausas, en principio se considera, lo clásico es que sirven para la planificación de lo que uno va a decir después, pero resulta que no aparecen de la misma manera según la cantidad de discurso que hay pendiente. Es decir, está relacionado con los turnos de habla. Entre más informal hay menos pausas. De hecho, hay la tendencia a los empalmes, al discurso continuo, pero es mucho más breve. Conforme se va aumentando la cantidad de discurso, ya por ejemplo un discurso que tiende a lo monológico, como ahora estas mismas presentaciones, pues las pausas aumentan en cantidad, de frecuencia y en duración luego de las pausas. Entonces, me interesaría saber si hay algún criterio de este tipo que hayan incorporado como para detallar más allá de la duración de la pausa, porque cuando menos en los ejemplos me llama la atención que justamente este carácter discontinuo tiene que ver con que hay una pregunta y parece que la persona va planificando su discurso, pero se va yendo para otra parte, ¿no? En ese sentido, la discontinuidad me parece que es muy acertada como se está considerando, pero por ejemplo, el caso este de la catáfora, que de entrada creo que el término es adecuado porque termina utilizando la misma expresión de la pregunta, la recupera, es como una manera de regresar al tema, digamos, o cerrarlo, y queda muy claro. Y no sé si eso, por ejemplo, alcance a reflejar las pausas. En resumen, creo que lo interesante es que si se puede pensar en esas pausas, pues hay muchas discusiones si son para rellenar, es para mientras pienso lo que voy a decir, tal y cual. No solo son pausas, a veces son expresiones. Aquí en México, bueno, lo he encontrado en corpus oral y aparece justo en las situaciones formales una forma que abunda en México, aunque parece que no es exclusiva de aquí, lo que es, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar con lo que es la presentación, y ese lo que es la presentación por momentos va acompañado de una pequeña pausa muy breve. Entonces, el asunto es si hay o no también algunas unidades que están rellenando esas posibles pausas o no las hay. Es probable que yo entendería que no las hubiera, ¿no? Quiero pensar por el hecho de que al estar perdiendo la continuidad, pues también las pausas hacen que uno se empiece a ir por otro lado, ¿no? En cambio, cuando está uno queriendo poner algo ahí, el uso del relativo cual funciona más o menos igual, ¿no? Entonces, lo cual, pues eso que estoy diciendo, y entonces ese lo cual, pues nada más entró ahí como una especie de conector y ya no tiene ninguna función gramatical, como de gramática, digamos, de pronombre relativo. Entonces, bueno, en concreto la pregunta es si han hecho alguna asociación en torno a estas pausas con el tipo de interacción que se está realizando, porque claro, es la interacción médico-paciente y entonces parece ser que hay una pregunta y se le deja hablar, ¿no? ¿Y qué pasa en una circunstancia donde es un poco más, más dinámica la interacción? De pregunto y espero una respuesta más o menos amplia. Una vez que veo que la persona ya no supo qué decir o se quedó callada o algo así, le vuelvo a preguntar otra cosa. Esa sería la pregunta. Ya, muchas gracias por la pregunta, Bernardo. Bueno, estas no son interacciones tradicionales o normales entre individuos. Ya hay una fuerte inhibición de los pacientes porque están frente a un clínico que los está evaluando, ya muchas veces más de uno, y muchas veces más encima hay gente como yo que investigamos, que estamos grabador en ristre, ¿cierto? Ahí, y yo sé que todo eso inhibe, ¿cierto?, las respuestas. Pero esto está entendido, a pesar de eso, esto es una interacción clásica que la estudió la Bob, ¿cierto? Que esto es así, o sea, la psiquiatría tiene este medio, ya los médicos no se sientan a tomar mate con los pacientes, ya tal vez si lo hicieran, el resultado no sería muy diferente, ¿ya? Yo he probado interacciones como más íntimas con los pacientes, conversar con ellos de forma un poco más relajada, y los resultados son bastante similares.
¿ya? Aquí lo que cruza la interacción lamentablemente es la patología. Y estas pausas se han estudiado en esquizofrenia ya desde hace tiempo y se ha demostrado que correlacionan con factores cognitivos, como por ejemplo ciertos déficits atencionales y ciertos elementos de control inhibitorio bueno, no solo del discurso, sino en general del pensamiento, y esto se ha medido con escalas y pruebas estandarizadas. Es decir, hay un correlato neurobiológico en relación con su imposibilidad de ser más fluidos, ¿ya? Y las pausas que nosotros estudiamos no son estas que son como las que tú mencionabas, ¿cierto? De que a veces se introduce una idea y se hace una pequeña pausa, sino que son aquellas que son no comunicativas, ¿ya? Por ejemplo, te estoy hablando y de repente 2 segundos completos. Ya, esa clase de pausas son las que nosotros consideramos que son, que impactan mucho la continuidad, son muy difíciles de salvar desde el punto de vista discursivo y las personas neurotípicas no lo realizan. Nosotros hemos estudiado también corpus sociolingüísticos de acá, el ESETH de San Martín, y otros corpus orales que también dan información sobre esto, y las personas neurotípicas no realizan estas pausas de más de 2 segundos. O sea, es extremadamente raro. Así que, claro, eso es lo que te puedo... Sí, muchas gracias. Pero vamos, que eso confirma esta hipótesis, digamos, fuerte que hay ahora de corte, vamos, como del marco pragmático. En gran medida también Luisa comentaba algo al respecto. Hay un marco pragmático que permite los elementos lingüísticos, no a la inversa. El elemento lingüístico por sí mismo no tiene ese valor absoluto, para decirlo de una manera, sino es un valor siempre, digamos, adaptativo, para usar una palabra más o menos que se entienda. Y es interesante porque en ese caso, al no funcionar ese marco adecuadamente, entonces empezamos a tener estos problemas de entrada de cohesión y de coherencia. Así es. Gracias. Y no sé si alguien más quiera comentar algo, preguntar algo. Yo quiero comentar algo que me parece muy adelante. Interesante el trabajo que están haciendo. Muy interesante realmente. Y si no han incorporado nunca al equipo especialistas que provengan del área de los estudios del lenguaje, ¿no? Porque a lo mejor podrían hacer un equipo interdisciplinario que enriqueciera a ambos, ¿no? No tienen gente incorporada. Bueno, yo soy lingüista de formación y llevo muchos años Yo entendí que eras médica. No, no soy lingüista. Ella es la parte del equipo, la lingüista del equipo. Sí. No entendí. Perdón. Sí. Pero lo que tú señalas es muy importante porque esto es la excepción y no la norma. ¿ya? Totalmente. O sea, yo soy literalmente el bicho raro, ya no, porque a esta altura todo el mundo entiende la tarea que hago, pero ha sido un largo camino para buscar un espacio. Y lo bueno de esto, y esto me encantaría como comentarlo para que ustedes le informen a quien le interese, es que desde la psiquiatría se está modelando nuevas conceptualizaciones acerca de la psicosis que incluyen información muy anterior a la etapa de enfermedad franca, digamos, o sea, de la irrupción de la enfermedad. Entonces existen muchas posibilidades de emplear el lenguaje como un insumo clínico y eso lo tienen que hacer lingüistas, ¿ya? Y es un momento ideal para que se acerquen al área, ¿cierto?, médica en este sentido, porque con mucha autoridad nosotros podemos decir lo que está ocurriendo incluso años antes de que ocurra una psicosis. Así es que
más bien es como dejar una invitación para quienes se interesen en esto, porque de hecho los últimos trabajos que uno ve en las revistas de psiquiatría son todos de lenguaje. Y claro. Es una cosa realmente interesante. Tal vez mi pregunta partió de esa convicción de que hay mucha resistencia a formar equipos interdisciplinarios, por lo menos en muchos medios, ¿no? Sí. Que los médicos admitir un lingüista, ¿cómo? ¿Qué es eso, no? Pero me parece que es muy interesante. ¿Alguna otra observación o comentario? Ya agotando el tiempo. Sí, adelante, Felipe, por favor. Buenas tardes. Sí, quería saber cuáles son las direcciones que va a tomar la investigación en este sentido, porque me parece muy interesante ver cómo el discurso de estos pacientes, bueno, puede dar pie para profundizar sobre precisamente sus marcos, sus esquemas, etcétera, etcétera. Bueno, yo la verdad es que llevo un tiempo bien largo estudiando esto. Formo parte de la Facultad de Medicina en la Universidad de Chile y soy docente de un departamento de psiquiatría. Ya, así que estoy bien metida en el tema. Y también nosotros hemos hecho una colaboración internacional ya de larga data con unos equipos de España y también, bueno, de Argentina, de la UBA, en el que en el fondo lo que hacemos es hacer un análisis lingüístico y luego buscamos la manera de replicarlo con un modelo computacional, ¿ya? Y en ese, o sea, ahí pastelero a tus pasteles, hay un equipo de ingenieros informáticos que yo les digo, ya, quiero que por favor busquen este elemento en el lenguaje. Entonces ellos se las arreglan, porque en realidad no es mi competencia, y ellos proponen una idea y luego con los psiquiatras vemos si eso es funcional desde el punto de vista de, no sé, del diagnóstico, o si funciona como material clínico, porque puede ser súper interesante para uno como investigador, pero no tiene ningún interés para la medicina. Y acá se trata de ir haciendo todo aplicado como al servicio, en el fondo, claro, de los psiquiátricos. Sí. Así que en eso estamos. Nosotros tenemos un corpus de entrevistas de alrededor de 1.200 entrevistas psiquiátricas de sujetos chilenos. El corpus se llama LEPSI, que es el acrónimo de lenguaje, psicosis e intersubjetividad. Y ya llevamos bastante tiempo trabajando, somos un equipo grande, hay psiquiatras, yo lamentablemente soy la única lingüista, pero yo espero que eso cambie en el futuro, ¿ya? Eso es lo que, la situación en la que estamos, en realidad. Muy bien. Pues creo que, bueno, ya ahora se nos agota el tiempo que teníamos programado. De mi parte, pues les agradezco ahora por de tiempo. Tenemos una pausa de 1 hora, ¿no? Bueno, ahora ya de 55 minutos para el almuerzo a quienes ya les dé el apetito, otros a lo mejor para algo intermedio, y nos volvemos a conectar entonces en 1 hora. Si estoy en lo correcto, a la 1 en Argentina, a las 12 en Chile, no, perdón, a las 2, ¿no? en Argentina, a la 1 en Chile y nosotros en México a las 12, ¿no? Que es la hora en la que estamos. Ahorita aquí son las 11:07. Entonces, dentro de 1 hora nos conectamos. Les recuerdo nada más, está el programa con el enlace para la siguiente mesa. Y bueno, nos vemos en un rato más. No sé si Lidia o Luisa quisieran añadir algo. No, nada especial por mi parte. Sí. Muy bien. Bueno, pues entonces, y al iniciar la siguiente mesa ya pongo, bueno, en el intermedio les pongo el enlace que les comentaba para que quienes ya presentaron ahora puedan llenar su formulario de participación. Sí, Lidia, por favor.
Pues nada más agradecer la participación de los expositores en esta mesa, que resultaron de mucho interés todas las ponencias presentadas, y pues bueno, continuamos. Eso es todo. Bueno.